Ya, ahí están observando en pantalla lo que en la anterior clase hemos avanzado. Son las propiedades y hemos hecho algún ejercicio por ahí, ¿no? Ahora, en esta parte de acá, cuando habla de dos vectores, ¿no? En el plano y en el espacio, ¿no? En el plano. Entonces, hemos dicho que se puede multiplicar así, ¿no? Pero aquí, fíjense, que podríamos hacer lo siguiente, fíjense. Si agarramos nosotros y multiplicamos como producto punto, entonces, para multiplicar esos dos que aquí me ha aparecido A por B, los deberíamos de multiplicar este con este, ¿no es cierto? Entonces, así debería multiplicar, fíjense. ¿No es cierto? Esta parte así multiplicaríamos, ¿no? Lo que pasa es que nos tiene que dar este resultado. Bueno, entonces, si nosotros nos vamos a estas propiedades, esta, por ejemplo, fíjense, si uno multiplica, digamos, en la distributiva a la derecha, este va a ser este por este, ¿no es cierto? Y en este caso, esto lo mismo tendríamos que hacer, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, este sería nuestro W, este sería nuestro U y este sería nuestro B, ¿no? Si hacemos una comparación con el de arriba, acá está, ¿no? Si hacemos una comparación y así distribuiríamos el W, ¿no? Entonces, al hacer nosotros esto, pues tendríamos que hacer este con este y este con este. Luego hacer la conmutatividad y demás, ¿no? Pero en esa operación, fíjense, me va a aparecer algunos resultados en esta operación. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? A ver, ahora quizás explicarnos esto, porque está un poquito más con detalle. Entonces, fíjense, en esta parte, bueno, así hemos dicho, ¿no? Tenemos el vector A y tenemos AXY más AYJ, ¿no? Así. Tenemos el vector B, BXY más BYJ, ¿no? Y cuando multiplicamos, bueno, así no es, ¿verdad? Lo multiplicamos, entonces tendríamos que hacer A por B, ¿no? A por punto B, sí, ¿no? Pero en realidad lo que deberíamos multiplicar es este con este, ¿no? Entonces, al multiplicar ese con ese, entonces tendríamos la expresión AXY más AYJ y paréntesis producto punto BXY más BYJ. ¿Ve? Así tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, ahora lo que les decía, si aplicamos las propiedades, entonces este para sí sería nuestro U, este nuestro B y este nuestro W en las propiedades. Pues tendríamos que multiplicar este con este, y luego este con este, y luego hacer la conmutatividad, y luego hacer el producto nuevamente. En todo ese proceso, ¿qué va a pasar? Fíjense, en todo ese proceso va a pasar lo siguiente, ¿no? Este por este va a ser así, ¿no? AX, BX, y va a aparecer, bueno, como estos son escalares, va a aparecer I por I. Producto punto va a aparecer, ¿no? Entonces, y si nosotros hacemos el proceso, entonces este primero con este segundo se va a juntar también, digamos, ¿no? Entonces va a ser así, ¿no? Este con este. Entonces va a ser AXBY y va a ser I producto punto J. ¿Eh? Y entonces lo mismo, este con este va a aparecer así, ¿no? Más AY BX, este con este, ¿no? Y va a ser J por I, va a ser. Así, ¿no ven? J por I va a ser. Y luego va a aparecer, finalmente, va a aparecer este por este, sería AY BY. Y va a aparecer J por J. Pero, producto punto, ¿no? Sí va a aparecer, ¿no ven? ¿Se observa? Entonces, esta situación nos va a dar lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto vale I por I?
¿cuánto sería I por I? Esa parte sí te vamos a hacer pasar bien, por personal. Ya. Entonces, recordemos lo siguiente, fíjense, para este. U por B, producto punto, es el módulo de U, el módulo de B, por el coseno de su ángulo, ¿cierto? Pero fíjense que el ángulo alfa entre U y B, bueno, este alfa es el ángulo entre U y B. Estos son sus módulos, ¿no ven? ¿Cómo será, en todo caso, ¿no? ¿Cómo será? Pues si nosotros hacemos la comparación, sí, ¿no? Hacemos, entonces, el módulo de I va a ser de este vector. Este vector I es el vector en el plano, es el 1, 0. Este es su componente y este su componente. Si nosotros sacamos su módulo de este, simplemente, bueno, así, ¿no? Su módulo. Entonces va a ser la raíz cuadrada de su componente al cuadrado más su componente al cuadrado, ¿ve? Y eso me da 1, ¿cierto? 1 me va a dar su módulo. Entonces su módulo de este va a ser 1 y de este va a ser 1. Y va a ser el coseno de ¿quién? El ángulo entre los dos, ¿ve? Pero el ángulo de un vector consigo mismo, ¿cuánto hemos dicho? 0 grados, ¿ve? Y entonces, ¿cuánto va a ser este valor? ¿No? ¿Cuánto va a ser? Va a ser 1, obviamente. Y todo multiplicado por 1 nos va a dar 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso quiere decir que I por I, vale 1. Y entonces lo mismo va a ocurrir con este J. Va a ser 1 también, ¿no? Por la definición del producto. Pero más aún, fíjense, ¿cuál sería? Bueno, en este caso haremos a ver, fíjense, vamos a hacer este. Ya, cualquier duda, si me van a interrumpir, por favor, ¿ya? Entonces, esta es por la definición, ¿no? Y luego, fíjense, si analizamos entonces va a ser así, ¿no? I por J. Entonces va a ser el módulo de por el módulo del otro, bueno, escrito en otra notación, por el coseno de su ángulo, ¿cierto? Esa va a ser su definición, de acuerdo a lo que hemos escrito, su definición en las propiedades. Pero ¿cuánto es el módulo de este? Ya hemos calculado, es 1. ¿Eh? Entonces, de este es 1. Sí, le ponemos. 1 por. Y el módulo de este, porque este es el J ya, este J es 0, 1. Entonces su módulo, al igual que aquello, va a ser 1. Entonces este va a ser 1. Y el coseno entre ambos, ¿cuánto es? Ahora, fíjense, perdón, el coseno de su ángulo. ¿Qué ángulo tienen entre los dos vectores? Como están en el plano, este es I y este es J, ¿no ven? Entonces, ¿cuánto vale? Vale 90, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, como están en el plano IJ, pues eso vale 90. Entonces, va a ser el coseno de 90. Pues, ¿cuánto vale el coseno de 90? Cero. El coseno de 90 vale 0. ¿Me están escuchando, no ven? Sí, licenciado. Ya, ahí fíjense, como es 0, entonces el resultado va a dar 0. Entonces, fíjense que aquí el IJ y el JI, si hacen también la prueba, este nos va a dar 0 y este nos va a dar 0. ¿Ves? 0 nos va a dar. En todo caso, bueno, habiendo hecho todo este proceso, bueno, esa partecita más es de carácter demostrativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué nos quedaríamos? Fíjense, si nosotros hacemos ese producto, vamos a quedar con que esto es AXBX por 1, nos va a quedar esto. Este por 0, como estos son valores reales, se va a hacer 0, esto se va a hacer 0, y este me va a quedar más AYBY, ¿cierto? Entonces, justamente, ese es el resultado que se está mencionando en el producto de estos dos.
Pero ahora aquí falta la situación de recalcar que dentro de las propiedades, bueno, aquí observación, entonces diríamos que se cumple también, se cumple como propiedad, lo siguiente, fíjense, uno, bueno, así lo hagamos, a ver. I por I, producto punto, I por I, me da ¿cuánto? 1, ¿ya? Y J por J, hablando en términos de sus vectores unitarios, me da 1, y luego I por J, producto punto, me da 0, y J por I me da 0, ¿ya? Ahora, esta situación nos ha permitido hallar esas propiedades, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte, fíjense, nos ha dado este resultado, ¿no? Nos da ese resultado. Ahora, en esta parte va a ser lo propio, fíjense, si ustedes multiplican A por B, como está aquí, ahí, fíjense, lo que les decía, ¿no ve? Entonces, esta partecita, si nosotros multiplicamos, vamos a tener que multiplicar este con este, ¿no ve? Está en L3, ¿no? En L2 hemos hecho una piezas. Entonces, lo mismo haríamos, ¿no? Todo este paréntesis, producto punto con este. Aplicamos todas las propiedades y va a aparecer ahí. Y el producto del vector, ¿cómo se llama? El vector unitario y va a aparecer nuevamente, ¿no? ¿Esto cuánto había sido? ¿Alguien me dice? ¿Había sido? 1. No. Ahora, si aparece J por J, lo mismo, ¿no? Cuando va a ser K por K, aquí nos faltaría, ¿no? K por K. Pues siempre en términos del vector unitario, ¿no? Este K, por ejemplo, sus componentes son 0, 0, 1, ¿no? Entonces, si ustedes hacen el módulo, les va a dar el 1, ¿no? Lo mismo nos va a dar con J. Y se van a tener que cruzar I con J, J con I con K. Y en todos esos casos van a ser 0. Por ejemplo, K con J, por ejemplo. Si ustedes hacen el desarrollo, simple, K con J, perdón, ¿cuánto me daría esto? Los cruzados me van a dar 0 ya. Por si acaso, estos resultados están escritos en los libritos que les he mencionado. Ojalá tuvieran el White. El White también tiene, es un curso preuniversitario, pero la parte de vectores está muy bien escrito. Nos ayuda bastante, tiene bastante ejercicio además, ¿ya? Y en todos los casos, fíjense, I con I va a dar 1, I con J 0, I con K va a ser 0, J con I va a ser 0, J con J va a ser 1, J con K va a ser 0, KI va a ser 0, KJ va a ser 0 y K por K va a ser 1. Y entonces todo ese proceso nos va a dar lugar a esto, ya, a esa formulita. Por si acaso, entonces, pero nosotros no vamos a hacer ese proceso, ¿no? Ese proceso es demostrativo. Cada vez que nosotros hagamos el producto punto, entonces simplemente vamos a hacer AX con BX, AY con BY y AZ con BZ. Eso está diciendo, ¿ya? Esa parte nos faltaba, por si acaso, la anterior clase. Ya, eso es en cuanto al producto punto. Ahora, ahí tengo otro tema, fíjense, se llama producto vectorial. Dice, este producto, el anterior era el producto punto, este producto vectorial se llama también producto cruz, dice, llamando también producto cruz, también se llama, entre vectores, está denotado por esta X, ¿no? Es porque le dice, ¿no? Producto cruz, por. Así se denota esta operación. Entonces, su definición dice así. Sean, dice, A y B vectores distintos de 0, o sea, no tienen que ser el vector 0. Además, el ángulo que forman
entre A y B no debe ser negativo. No se tiene que trabajar con ángulos negativos. Luego dice, se define como un vector C. Este vector A por B, que vamos a llamar producto cruz, es otro vector C. Fíjense. Entonces, manejamos A por B o A producto cruz B. Entonces, este producto cruz, este es un vector C. A diferencia del anterior, fíjense, en el producto punto, cuando nosotros hacíamos A producto punto B, ¿no? Entonces, de acuerdo a su definición, ¿qué nos daba? Nos daba el módulo de A, el módulo de B por el coseno de su ángulo. Pero al resolver eso, nos daba un valor real, ¿no? Este es un número real. Pertenece a los reales. Es decir, dentro de sus propiedades del producto punto, hemos dicho que este era el número real, ¿no? El producto punto es un número real. Pero en este caso, fíjense, en este caso, el producto cruz ya no es un número real. El producto vectorial o el producto cruz ya no es un número real. Es un nuevo vector. Y este vector dice que va a ser perpendicular a cada uno de estos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, fíjense, tengo el vector A y tengo el vector B y tengo el ángulo alfa entre ambos. ¿Ya? Estos vectores de acá son vectores coplanares. Siempre van a estar en un plano. Indistintamente cómo se dibuje, siempre van a pertenecer a un plano. Cuando ustedes hacen el producto vectorial de estos dos, vas a producir un vector C, pero que va a tener esta característica, que va a ser perpendicular con este y va a ser perpendicular con el otro. Eso está diciendo en su definición. Este vector C, que es el producto cruz, va a ser un vector perpendicular a los vectores A y B. Eso está diciendo esta definición, ¿no? Este vector C. Dice, la dirección y sentido viene determinados por la mano de la regla la dirección y sentido viene determinado por la regla de la mano derecha. El producto vectorial. El producto vectorial dice, viene definido por, dice, ¿no? Bueno, entre dos vectores, ¿no? A y B. Queremos hacer el producto vectorial. Es A por B. Así, ¿ya? A por B, o bueno, A producto cruz con B, es otro vector C. ¿Ya? ¿De dónde viene esta definición? Si nosotros tomamos dos vectores, dice A y B, este es el ángulo entre ambos, alfa llamado. Entonces dice que es otro vector, ya, es otro vector C, y este forma con este 90 grados y este con este forma 90 grados. ¿Ya? Es decir, el producto vectorial entre vectores va a ser perpendicular a cada vector, ortogonal, quiero decir, ¿no? Ortogonal o perpendicular, con uno de los dos términos. Entonces dice que la dirección y sentido de esto viene especificado por la mano derecha. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es ese método de la mano derecha? Entonces, nosotros tenemos que agarrar, tenemos que ver, fíjense, que nuestra mano tiene que apuntar en este sentido. Esta es la regla. Este índice de acá, estos dedos, tienen que apuntar al vector A con la palma de arriba con nuestra palma de nuestra mano hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando apuntas de esta manera, la regla de la mano derecha dice, entonces tienes que girar el ángulo a donde vas a multiplicar. Aquí está A, y va a multiplicar con B, ¿cierto? Entonces agarras, y entonces giras a ese lado, pero mantienes el pulgar derecho ahí. Entonces, este pulgar derecho indica la dirección del vector C. Esa es la regla de la mano derecha. Entonces, ahí aplica, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacer el caso de B por A, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer B por A, ¿no? Que es diferente, entonces tendríamos que agarrarse, según la teoría, y esto claro, no es que estemos estudiando física, manejas pero la mano izquierda, la regla de la mano izquierda. Entonces apuntas hacia B
Y ahora tiene que ser B por A, ¿no es cierto? Entonces tiene que venir hacia este lado. Te agarras y entonces giras, dice, ¿no? Entonces esto va a apuntar hacia abajo, por ejemplo, ¿no? O sea, dependiendo de la óptica, vas a girar a este lado, entonces este va a apuntar hacia abajo. Porque este dedo ahorita esta mano que estoy colocando en este sentido, va a apuntar hacia B. Pero cuando giras hacia A, este dedo pulgar va a apuntar hacia abajo. Entonces B por A, por ejemplo, es distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta para el A por B? Nos agarramos, estoy colocando como que debajo de esta flecha mi mano, entonces giro hacia B y entonces este me está apuntando hacia arriba, ¿ya? Entonces, esa es la regla de la mano derecha. ¿Para qué? Para poder determinar, el sentido y la dirección del vector C, ¿ya? Entonces dice la dirección y sentido, esta, ¿no? Dirección y sentido viene determinado por la regla de la mano derecha. Así es lo que les he explicado, ¿ya? Otra observación, para obtener en forma analítica el vector C, es decir, ya no digamos como aquí nos está mencionando, que son perpendiculares, que este es un producto y que nos dice que tenemos que aplicar el método de la mano derecha, entonces dice, ahora para ver en una forma analítica ya más precisa, entonces dice el vector C, para el vector C vamos a adoptar, dice, alguna metodología. Entonces para hallar este C tenemos que adoptar una metodología para ver cuál es, ¿ya? Y ese es el siguiente. Definición, módulo del producto cruz. Dado, dice, este producto cruz entre A y B, que va a ser el vector C, luego vamos a definir a este producto cruz por lo siguiente, hablando de su módulo, ¿ya? El tamaño del vector C, entre el producto cruz de A por B, está dado por esa formulita. Fíjense, estoy escribiendo nuevamente, aquí está, ¿no? El producto cruz, el módulo, dice, este A es el módulo de A, ¿no? Este A es el módulo de A. Y este B es el módulo de B, por el seno de su ángulo, el ángulo entre los dos. En el producto punto era coseno. Aquí en el producto vectorial es seno, ¿ya? Entonces, pero aquí en esta definición simplemente es el módulo, ¿no es cierto? Es simplemente el módulo. Pues ahí está, esta es una notación, ¿no? Es una escritura. O también, dice, ¿no? O puedes escribirlo así. O también puedes escribirlo así, dice. ¿Ves? Otra observación. El módulo del producto cruz de A con B, dice, determina el área del paralelogramo que forman estos vectores. Cuando nosotros hacemos el producto vectorial entre A por B, este es el producto, entonces nos va a dar, dice, este resultado. Nos determina el área. Entonces, alguien fácilmente podría preguntarse, entonces decir, si yo me doy un vector, me doy otro vector, entonces llamo U, entonces tengo el vector B, quiero hallar el área que se ha formado en esta partecita, quiero hallar esta partecita. Bueno, ¿qué cosa hay? ¿Sí? Trasladando, digamos, como paralelogramo. Entonces, eso quiere decir que voy a obtener yo este área, ¿no? Si hago ese producto vectorial, pues ese área voy a obtener. Entonces, el área entonces va a ser igual a esta parte, ¿no? El área va a ser, bueno, en este caso sería ese área celeste, ¿no? Va a ser igual al módulo del vector U, que sería U al módulo del vector B, por el coseno de su ángulo, digamos, este ángulo perfecto. ¿No? Que va a ser el seno de C. Entonces, hallar el área de un paralelogramo,
En este caso, como producto vectorial va a ser ese valor, ¿ya? Hallamos un módulo y hallamos el seno de ese ángulo, ¿no? Esta va a ser la manera, ¿ya? Fíjense, propiedades del producto vectorial, ¿no? Dice que si nosotros multiplicamos U, producto vectorial, con B más B con B, dice que podemos distribuir, ¿no? Este con este con este. Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? U por B más U por W. Se puede distribuir. Esta sería distributividad a la izquierda, ¿no? Porque está a la izquierda. Ahora este lado dice también se puede distribuir a la derecha. A los dos lados se pueden multiplicar, ¿sí? Entonces, B por U más B doble por U. ¿Qué está allá? Entonces está a la derecha, ¿no? Distributiva a izquierda y a derecha respecto a las sumas. Si no, vamos a tener mayor problema en hacer la distributividad, ¿ya? Ahora, fíjense, pero dice que el producto vectorial no se puede conmutar, pero se puede hacer esto. Es decir, tienes U por B, lo volteas, pero a este le pones menos. Cuando lo cambias, el producto vectorial, digamos que vas a conmutar solo en el producto vectorial, lo volteas, pero este aparece, cuando ya lo has volteado, con signo menos. Conmutando y cambiando de signo al segundo vector. Conmutando, cambiándolos y cambiando de signo. Esta no es la ley conmutativa, ¿no? Es una ley especial. Perdón. Observaciones. Eso quiere decir que esto no es conmutativo. ¿Ya? Entonces, no es conmutativo, ¿no? No conmutativo. Por si acaso, ¿ya? El producto vectorial no es conmutativo. No conmuta. No cambia de orden. ¿Vamos? Ahora dice que si nosotros le multiplicamos un escalar a un vector y le multiplicamos por otro, este escalar puede pasarse a este lado si quiere. ¿Ya? Puede pasarse a este lado y entonces sería U por K por B. Ahora aquí fíjense, este escalar que está aquí puede salir y estos dos multiplicarse. ¿No? Esa es la asociatividad por un escalar. Esto hay que respetarle como regla, ¿no? Es una regla. Obviamente cada una de estas cosas tiene su demostración, pero no estamos para análisis de las propiedades, lo utilizamos como herramienta, ¿ya? Nosotros, bueno, fíjense, si tienes un K que multiplica este, tú lo puedes multiplicar este K por este, ¿no? Así, de esa forma lo puedes cambiar, este K ingresaría con este, o si quieres, ese K que tienes aquí, lo sacas y entre paréntesis lo colocas por B, ¿no? Entonces, a eso se le llama asociatividad por un escalar. Aquí, este menos que está aquí, en realidad sería menos 1. Sería menos 1 por B, ¿no? Este sería nuestro escalar K, en todo caso, fíjense. ¿Estamos? Aquí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Aquí está. Este sería el escalar menos 1. Entonces, como está multiplicando a uno de ellos, este puede pasarse a este lado. Es decir, esto podría convertirse en B producto cruz por, y aquí le colocamos un paréntesis, menos 1 por U. Puede cambiar, ¿no? Ese menos 1 se viene aquí, ¿no? Ahora, o si no, dicen, lo sacas el escalar, ¿no? Y lo escribes los otros vectores, ¿no? Entonces aquí es BU, pues aquí sería B por U. ¿Entendido? Entonces, o si quieren, como este es menos 1, va a ser menos B por U, ¿no? A ver, ¿se dan cuenta? Esta partecita de aquí, que es U por B, al cambiarle de orden, lo cambian, pero aquí aparece un signo menos. Pero esta situación hasta aquí, hasta este momento, que esta era la propiedad, aquí, ¿no?
Entonces puede sufrir algún cambio, pero con esta otra propiedad, ¿no? Porque este escalar está multiplicando de esa manera, ¿no? Menos 1 por B por U. Claro, aquí las letras están invertidas, ¿no? Pero bueno, pues ese K puede venir a este lado, o si no, salirse, ¿no? A eso se llama asociatividad por un escalar. ¿Ya? Tal vez esto vamos a ver en alguna demostración que hagamos de paso. Entonces, esa es la forma, ¿ya? Ahorita vamos a ver, ¿ya? Pero a ver, vamos a hacerlo más bien con hay un teorema que nos va a permitir hallar estos resultados, ¿ya? Entonces, dice así. Si quería hacerlo gráficamente, pero vamos a perder tiempo. A ver. El vector I por el vector I, hablando de sus vectores unitarios, producto vectorial, en este caso, ¿no? Me va a dar 0. El producto vectorial entre J por J me va a dar 0. A diferencia del producto punto, el producto punto, por ejemplo, de I. A ver si se acuerdan. Producto punto de I por I. ¿Cuánto me daba esto? 1. 1. 1. ¿Ve? Y cuando son cruzados I con J me da 0, ¿no? Entonces, esto está dentro de las propiedades. Pero en este caso, I por I, producto vectorial me da 0, J por J me da 0 y K por K me da 0. En cambio, dice los cruzados, en este hay que practicar la mano derecha, ¿ya? A ver, la mano derecha y la mano izquierda. Vamos a hacer este en la este, ¿ya? I por J dice que es K. Entonces, a ver. Y JK, ¿no? Pues fíjense, aquí está el vector I. Bueno, aquí lo hemos colocado, ¿no? Aquí está el X, aquí el Y, aquí el Z, ¿no? Entonces, sus vectores unitarios se encuentran en sus ejes. Este es el vector I, este es el vector J, ¿no? Y este es el vector unitario K, ¿no? Entonces, entre toditos son perpendiculares, por si acaso, ¿no? Toditos son perpendiculares, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos I por I, si hacen ustedes I por I, y ahí dicen, ¿no? Eso lo vamos a hacer con un teorema, hemos dicho, ¿no? En este caso me va a dar 0. Pero si hacemos I por J, bueno, ese es el que estamos practicando, ¿no? I por J. A ver, no sé si, a ver si me logro posicionar. Pues haría, ¿dónde estaría el vector K? Entonces, se posicionan aquí, y entonces la regla de la mano derecha dice I por J. Pues tienes que girar hacia este lado. Bueno, no, ojalá tuviéramos la oportunidad. Entonces, al girar la mano derecha, va a apuntar hacia arriba. Es decir, nos va a dar el vector K como vector dirección. Entonces, va a girar hacia arriba. Y este producto nos da un un vector C, dice, tal que ese vector C va a ser perpendicular a estos dos. Y tiene que ser perpendicular, ¿no? Entonces, ustedes giran y entonces va a apuntar hacia arriba. Y ese vector, bueno, pueden haber otros vectores, pero el escogido va a ser K, en términos de sus vectores unitarios. Entonces, eso, por ejemplo, nos va a dar K, ¿no? Ahora, si ustedes hacen, por ejemplo, a ver, si hacemos J por I, ¿cuál creen que nos da? J por I. Bueno, aquí nos ha dado el vector K, ¿no? Al hacer J por I, fíjense, tendríamos que hacer, ojalá pudieran ver esto aquí, fíjense, voy a colocar mi mano debajo del vector J, ¿ya? Por decir, en ese plano de abajo, en el plano inferior, y entonces giro hacia abajo, J por I, y me va a devolver hacia abajo el vector. Pero si nosotros hacemos el traslado al otro octante de este espacio, ¿no? Hacia abajo me refiero, ¿no? Hacia abajo de ese espacio. Entonces, aquí está el vector, aquí estaría el vector K, pero con signo negativo. Es decir, J por I me va a dar menos K, ¿ya? Me va a dar el vector menos K me va a dar. Entonces tengo aquí, I por J es K. J por I, ¿dónde está? Aquí está, J por I es el vector menos K, ¿ya?
Entonces, el vector KI, a pesar de, por eso digamos, hay que graficarse y nos va a dar el vector J. Ahora, operativamente ahorita lo vamos a hacer, ¿ya? Pero esa es la forma gráfica. El vector I por K me va a dar menos J, J por K me va a dar I, y así, ¿no? Y K por J me da menos I, ¿no? Su opuesto, ¿no? Entonces, ¿hay alguna forma que, quién sabe incluso que esta la podemos trabajar de manera, como les digo, a ver, de una manera que alguien se la pueda aprender en este sentido? Fíjense, todos los vectores producto cruz entre los vectores unitarios I por I, J por J, con iguales son cero. ¿No? Ahora, cuando el vector K se encuentra hacia arriba, I por J siempre me va a dar menos K, pero si lo inviertes, esta es inversión, J por I, te va a dar menos K, ¿no? Ahora, si digamos haces, bueno, K por I, entonces K por I te va a dar J. Entonces, eso querría decir que I por K me debería de dar menos J, ¿no? ¿Dónde está I por K? Está, ¿no? Eso visualizando la parte gráfica, al hacer K por I, con la mano derecha nos va a dar J, pero al voltearlo, si va el término, nos va a dar menos J, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo mismo, fíjense en cuál más. Digamos, ¿dónde está? Hemos aplicado en K por J. Fíjense, J por K, de acuerdo a la gráfica, les va a dar I. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden hacer la prueba, las reglas de la mano derecha. Entonces, y si lo voltean K por J, obviamente les va a dar menos I. Entonces, habría una forma más o menos de memorizar esta parte en ese marco, ¿ya? Entonces, se puede memorizar, obviamente, pero siempre y cuando manipulemos a cada momento, ¿no? Entonces, nosotros lo estamos tomando como una propiedad, ¿sí? Lo estamos tomando como una propiedad. Entonces, solamente nuestro basamento va a ser cuando hagamos algún tipo de esta demostración, vamos a decir I por J es K, y si lo volteo es menos K, ¿no? Entonces, esta partecita hay que copiarla acá, seguramente, ¿no? Perdón, J por K es I, entonces K por J va a ser menos I, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles es como propiedad, ¿no? En vectores unitarios, ¿ya? Eso en cuanto a esta parte. Ya, dice aquí proposiciones, ¿ya? Una proposición es una certeza, ¿no es cierto? Entonces dice, si tenemos ahora, dice, escrito este vector en términos de sus vectores unitarios, ahora por si acaso aquí hay una cosa que también ustedes no están viendo, ¿no? El tratamiento del producto vectorial siempre lo hace en términos del espacio. La pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros generáramos solamente el plano con IJ? No tendría sentido. ¿Por qué? Porque el tercer vector que aparece del producto vectorial de dos vectores nos da un tercer vector perpendicular. Eso querría decir que nosotros casi en general siempre vamos a trabajar con el espacio, en producto vectorial, ¿ya? Para manejar sus vectores unitarios I, J y K, ¿no? Porque si, digamos, solamente trabaja alguien con IJ, puede generar el K, ¿no? Puede generar, pero ese K, ¿a través de quién? Del producto de A con B en sus componentes, pero el tercero va a ser K siempre, ¿no? Ya por si acaso. Entonces va a ser siempre en el espacio, ¿no? Tenemos, dice, dos vectores en términos de sus vectores unitarios. Ahí están. Luego, A por B, dice, se puede hallar a través del desarrollo del determinante siguiente. A por B va a ser el determinante, ¿ya?, de una matriz de 3 por 3. Entonces, esta matriz de 3 por 3 se conforma de la siguiente manera. En primera fila se van a colocar los vectores unitarios. Primera fila, está aquí. Siempre en primera fila se coloca. Ese es un método que vamos a aprender a sacar ese producto vectorial. Pero luego vamos a sacar ahí, por ejemplo, el IJ, el I por J, digamos. Aquí. El I por J, por ejemplo, nos daba vector K, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo hacíamos con las reglas de la mano derecha.
Pero sacar este K, en esta parte nos va a dar también un resultado, en forma analítica. Entonces dice, tienes dos vectores en forma de escrito como sus vectores unitarios, luego dice A por B se puede hallar, dice, a través del determinante siguiente. A por B va a ser el determinante. En primera fila va a ir IJK. En segunda fila, son las componentes de A. ¿Quiénes son las componentes? AX, AY, AZ. AX, AY, AZ. Y en tercera fila van a ir las componentes del otro vector. BX, BY, BZ. Ahí está ya. BX, BY, BZ. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Entonces, simplemente se calcula de la siguiente manera. Vamos a hacer un ejercicio en la pizarra ya. Pues fíjense, lo primero que se hace es lo siguiente. En esta línea, ya, de aquí siempre va a llevar signo más. Siempre, ¿ya? Y va a llevar signo menos. Y va a llevar siempre signo más. Por una regla general, ¿ya? Tiene signo positivo, pues va a venir aquí. Y signo negativo viene aquí. Y signo positivo se viene aquí. Yo le coloco con rojito ahí. ¿Se dan cuenta? Más, menos, más. Siempre, ¿ya? En principio. Detectar. Entonces, una vez que tienes más, I que está aquí, valor I, se ha copiado aquí. ¿Estamos? Ahora, valor J, cuando estaba con el signo menos, se ha copiado aquí. ¿Estamos, no? Y luego, el otro valor, digamos, a ver este color. Valor K, se ha copiado su signo ahí, más, está aquí. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo se han obtenido estos? ¿Cómo se han obtenido? Pues fíjense, se han obtenido de la siguiente manera. Cuando trabajas con I, anulas, bueno, para esta parte, ¿no? Si quieres hallar el resultado, anulas esta columna y esta fila. ¿Entendido? Una vez que has anulado, haces el producto de AY, BZ. Alguien se debe estar recordando de determinantes, ¿no? Es igualito, ¿ya? AY, BZ, aquí está, ¿no? Y luego dices menos AZ con BY. AZ con BY. ¿Estamos? De esa manera se obtenido para el I. Para la posición I, se anulan estas dos y nos quedamos con que ha sobrado y hacemos AY, BZ menos AZ, BY. ¿Ya? Esa es la metodología determinante. Ahora, si nos trasladamos a la parte de esta parte del J, tenemos lo siguiente, fíjense, para la parte J, anulamos esa columna que le contiene a J y anulamos la fila que le contiene a J. Los que me han sobrado son AX, AZ, BX, BZ. Entonces, ¿qué se hace? Se agarra estos dos, se multiplica AX, BZ, aquí está, ¿no? Z, y se dice menos esos dos valores, AZ, BY. Perdón, BX, ¿no? Z, BX. ¿Entendido? Entonces, fíjense, si nosotros hacemos para acá, lo mismo, ¿no? Vamos, me queda esto, luego hacemos con y con ¿ve? AX, BY menos AY, BX. Ahí está, ¿ya? Entonces, esta metodología de hallar A por B es justamente esta. Y de aquí que está escrito todito esto, es un vector. Es el vector justamente, el vector C que estábamos analizando, ¿no? Al hacer el producto, ¿ya? Entonces, esa es la manera
de hallar el producto vectorial entre dos vectores de forma analítica.